Muy buenos días, 11:05 de la mañana. El día de hoy en el programa de La Canasta a tu Mesa los saluda la chef Nancy de la Teja. Estoy en representación de Leti de Huerta, que el día de hoy, bueno, pues no asistió. Espero poder tener una hora muy linda, que participen muchísimo con nosotros, porque tenemos un tema súper interesante, pero antes de platicarles de qué vamos a hablar hoy, quiero dar un saludo a las personas que hacen posible este programa, a la productora que es Rosy Muñoz. En los teléfonos les recuerdo que está Jessie Orozco contestando por si tienen cualquier tipo de duda o pregunta que vayan surgiendo conforme vayamos desarrollando el tema del día de hoy. Pueden marcar al 3122 1190 y al 3647 1883. Y pues bueno, pues le mando un gran saludo y un beso a Leti, que no me tocó verla el día de hoy, pero siempre es grato poder estar aquí con todos ustedes y compartir pues el programa. Bueno, pues el día de hoy nuestro tema se llama botanas para graduaciones. ¿Cuántas veces no nos rompemos la cabeza? Porque ya las graduaciones se usan en todos los niveles. Es increíble nosotros que nos dedicamos a hacer eventos. Es increíble que cada vez se contratan más eventos para las graduaciones de kinder, de primarias. O sea, ya no hay como los niveles en que normalmente pues uno le ponía a lo mejor como más, no interesa, a lo mejor como más... puntualizábamos más las graduaciones de los grados más elevados, como a lo mejor de preparatoria o de universidad. Ya cada vez se va volviendo más factible el que sean desde grados muy pequeñitos y casi siempre por economizar, porque no sea tan costoso el evento, pues solamente se contrata un tiempo, un platillo y somos nosotros, o sea, los que nuestros hijos están graduando, los que tenemos que llegar al evento con algo de botana para que, bueno, poder completar un poco el servicio que ya se está ofreciendo. Es por eso que el tema de hoy que Leti preparó conmigo es las botanas que uno puede transportar a los eventos cuando nos surge esta situación, ¿no? Que tenemos que llevar algo. ¿Por qué? Voy a dar más que recetas el día de hoy, lo que voy a hacer es darles como muchos tips de las cosas en las que se empieza a volver como engorroso este tema de llevar la botana, porque pues obviamente nosotros nos queremos arreglar, ¿no? Y más que normalmente son las mamás las que terminan preparando que si una tablita de carnes frías y quesos, que si a lo mejor llevan un dip de algo, que si a lo mejor arman un mousse, y entonces a la falta de planeación y al no saber cómo transportarlo, termina siendo un tema de repente muy engorroso, porque entre que uno se quiere arreglar, se quiere poner el tacón, se quiere meter en el vestido, se quiere pintar, pero aparte de todo tiene que bajar a la cocina, terminar los últimos detalles de la botana que pensó que quería llevar o que se le antojó que quería llevar para la graduación, termina siendo un tema más que disfrutable, engorroso. Entonces es por eso que vamos a darles varios tips de cómo pueden hacer esto de una manera mucho más sencilla, quedar muy bien con sus invitados, con las personas que los van a acompañar en este día tan especial que es la graduación de alguno de sus hijos. Y más que cualquier otra cosa, pues que no se vuelva esto un tema como de enfado, ¿no? De decir, híjole, ¿y ahora qué llevo? Pues entonces mejor paso a alguna pastelería o a alguna panadería y compro algún tipo de canapés, que ustedes puedan hacer algo que sea económico y que se vea muy lindo. Muy bien, bueno, pues vamos a empezar con la primera opción, que la opción esta primera opción que les quiero platicar es una opción como muy factible, porque aparte de que se ve linda, se ve elegante, es limpia, porque también hay que pensar en eso, fíjense que son cosas que a veces no pensamos. Hay que pensar en que, por decir algo, no, pues se me ocurrió hacer, Nancy, pues yo voy a hacer un queso crema saborizado con unos pistaches, por decir algo, ¿no? Y lo voy a bañar hice una mermelada picante de cebolla con chile y lo voy a bañar en eso, ¿no? Ok, muy bien. El problema cuando llevamos este tipo de botanas, que a lo mejor pueden ser muy fácil de transportar y así, es que probablemente a la persona que se le contrató el banquete, pues el platito que tiene de presentación, el plato que tienen en su lugar, es el plato en el que van a servir a lo mejor el buffet, o a lo mejor el platillo de pollo, lomo, filete, o lo que sea que se haya contratado para la graduación, y de repente termina ensuciándose
con el tema de a lo mejor un dip o algo que pudiera ensuciar mucho, ¿no? Entonces, esta primera opción es una tabla de carnes frías y quesos. Les voy a enseñar cómo equilibrarla para que se vea súper gourmet y cómo transportarla, porque aquí el problema yo creo que es una de las más simples, una de las opciones más simples que tenemos, más sin embargo, la más compleja de transportar, porque los quesos y las carnes frías al contacto con el oxígeno se secan. Entonces muchas veces uno no sabe cómo transportarla porque dice, bueno, a ver, tengo aquí un platón súper lindo de plata y tengo aquí otro de porcelana y entonces en estos los voy a montar, o sea, tengo a lo mejor contratadas 2 mesas o 3 para la graduación y los voy a ponerlos en estos 4 o 5 platones que yo tengo en mi casa muy lindos y que me gustan, perfecto. Ahora, muy bien, ¿cómo lo transporto? O sea, yo la monto, mi tabla súper linda, tal, la dejo para que la carguemos en el carro y resulta ser que en el carro, en la cajuela, se me van moviendo, ya se me cayeron las uvas, los racimos de uva que le puse a lo mejor un poco de nueces y también ya se me movieron, los quesos ya se me oxigenaron y se me hicieron súper feos. Bueno, entonces vamos a empezar por cómo la armaríamos. Es súper importante para armar una tabla de carnes frías y de quesos, que pensemos por lo menos en 3 variedades de queso. En 3 variedades de queso que tengan 3 intensidades distintas de queso. Por lo menos, pueden ser 4, 5, 6, las que ustedes quieran, pero por lo menos debe de tener una tabla de quesos y carnes frías 3 intensidades de queso. ¿A qué me refiero con esto? Por decir algo, yo voy a poner una opción muy suave y me voy a ir por un panela, o me voy a ir por un chihuahua, o me voy a ir, o sea, porque a lo mejor a mí el panela como tal, un queso tan fresco no me gusta, ¿no? O me voy a ir por un mozzarella fresco. El chiste es que tengan una opción de queso que sea suave, de un sabor como muy tenue. Puede ser también... Normalmente siempre hay que combinar una parte frutal y una parte crocante en este tipo de tablas. Entonces, otra idea, por ejemplo, para nuestro queso fresco puede ser a lo mejor que tomen un par de uvas, las envuelvan en queso crema y a lo mejor las revuelquen un poco, a lo mejor en ajonjolí, o a lo mejor en pistache, o a lo mejor en nuez, en semillas de girasol, en pepitas, en cualquier ingrediente que ustedes crean que a ustedes les gusta, que quede crocante y que ayude aparte a la vista de su tabla, ¿no? Entonces, el queso crema puede ser también una opción de su queso suave. Luego tienen que tener un queso medio. Un queso medio puede ser un Gouda, puede ser un Gruyère, puede ser un cheddar maduro, porque también hay distintos tipos de maduraciones de los cheddar. Y por último, un queso que es a lo mejor del que menor cantidad van a poner, pero un queso que sea mucho más fuerte. Por decir algo, un azul, un Roquefort, un cabra. De repente me preguntan, oye Nancy, voy y compro, por ejemplo, queso azul o queso Roquefort y pues obviamente tienen así como, son como amorfos, entonces no sé de repente cómo presentarlo, si lo pongo así como de manera rústico el pedazo como quedó o cómo lo presento, o sea, cómo de repente, ya que estoy físicamente intentando armar mi charola, digo, a ver, perfecto, mis opciones fueron, a mí me gustó la idea de las uvas, entonces yo envolví unas uvas en queso crema y las revolqué en pistaches. Mi opción de queso medio, yo me fui por un Gouda y mi opción de queso fuerte, me fui por un queso azul. Ahora, perfecto, ya, muy bien. Ya estoy frente a mi charola, ya tengo mi selección de mis 3 quesos. ¿Cómo los presento? Es importante que busquen maneras distintas en formas, en cuestión a forma, o sea, ya sean láminas, ya sean cuadritos, o sea, cubitos, ya sean bastoncitos, pero que tengan todos sus ingredientes que van a poner en su charola, formas, o sea, geometrías distintas para que se vea hecha por un profesional. Entonces ustedes dicen, bueno, pues tengo la perla, ¿no? Que es la pelotita, que es la uva de envuelta en queso crema. Perfecto. Ahora, tengo el Gouda lo voy a hacer cuadritos. Muy bien, entonces ya tengo unas perlitas, ya tengo unos cuadritos.
Y vuelvo otra vez al Roquefort. Pues el Roquefort lo que voy a hacer es que lo voy a moldear y voy a hacer unas perlas, pero más chiquitas. Mi uva a lo mejor va a tener 3 o 4 centímetros y mi queso Roquefort yo lo voy a moldear con mis manos y voy a hacer unas perlitas mucho más pequeñitas, casi como si fuera un caviar falso, porque es un queso mucho más fuerte. Bueno, vamos a continuar con el tema después de un corte. 11:19 de la mañana. Los saluda el día de hoy la chef Nancy de la Teja en representación de Leti de Huerta. Les recordamos que nos pueden escuchar y aparte de todo que podemos estar en comunicación por el chat en la página de Radio Mujer, que es www.radiomujer.com.mx. Y bueno, el día de hoy nuestro tema son botanas para graduaciones. Estamos dando algunos tips de cómo pueden montar esto sin que sea tan engorroso y cómo pueden transportarlas. Tenemos también un par de llamadas. Nos llamó la señora Asunción López. Nos pide la receta para birria de 3 kilos. Claro que sí, señora Asunción. Si gusta, como está, si me da tiempo al final, con todo gusto se la paso al aire. Y si no, si puede volverse a comunicar con nosotros a los teléfonos de cabina, que se los rectifico. Es el 3122-1190 y el 3647-1883 para que me pasara un correo electrónico en donde yo se la pudiera enviar. Con todo gusto se la envío. Y lo mismo para la señora Elvia, que nos pide una receta de menudo de res. Con todo gusto se las hago llegar. La señora Carmela Delgadillo me pregunta que cómo se llama el queso con la que se adornan las graduaciones. Sinceramente lo desconozco, no sabía que hubiera como un queso emblemático para las graduaciones. En este caso de lo que estábamos hablando en el bloque anterior, era de la opción de llevar una tabla de carnes frías y de quesos, que es una de las opciones como más elegantes y fáciles que uno pudiera montar en su casa. Y pues bueno, estamos pasando algunos tips. Íbamos en los quesos, en que teníamos que escoger por lo menos de 3 quesos y que fueran de distintas intensidades. Habíamos platicado de que íbamos a escoger, en el caso de esta tabla que estamos formando, un poco de queso Gouda. Íbamos a envolver unas uvas en queso crema y las íbamos a revolcar en pistaches y íbamos a tener un poco de queso azul. Vamos a hablar ahora de la parte de las carnes frías. En el caso de las carnes frías, la lógica es exactamente la misma. Uno lo que tiene que buscar es el grado de madurez de la carne fría que va a escoger para poner en su tabla. Eso quiere decir que tenemos que tener una muy suave, que sea un sabor como mucho más tenue, como por ejemplo a lo mejor una pechuga de pavo o un selva negra. Tenemos que tener una de un sabor medio, a lo mejor podría ser un salami. Y tenemos que tener una de un sabor mucho más elevado, que a lo mejor pudiera ser un chorizo Pamplona, algo así, que está muchísimo más madurado. Aquí también es muy importante pensar vamos a suponer, en mi graduación es de primaria y tengo a los niños sentados también en mi mesa, aunque ellos van a estar jugando y van a estar en su rollo, también los tengo sentados en mi mesa. Entonces, pensar un poco más en los niños que a lo mejor vamos a tener en nuestras mesas o en el estilo de alimentos que a nosotros nos gustan y poner mucho menos de los ingredientes que son más maduros o de sabores más intensos y poner mucho más de los que son como mucho más suaves. Entonces, bueno, ya que los tenemos, ahora ¿cómo los vamos a acomodar? Normalmente hay que acomodarlos de manera geométrica. Como les platicaba, en cuestión al queso, que nosotros podemos decidir cómo los vamos a cortar, si vamos a hacer laminitas, cuadros, bastones o como lo queramos cortar, uno mismo decide qué forma le va a dar. Pero hablando de las carnes frías, pues bueno, no tenemos tantas opciones más que el cómo las doblemos. Podemos hacer cierto tipo de doblados, por ejemplo con el jamón, la pechuga de pavo, que la podemos doblar en 4 como haciendo tipo un abanico y de esa manera irlos acomodando. Lo que es súper importante es que no mezclen una rebanada. Porque si, por ejemplo, hay alguien que no le gusta mucho el chorizo Pamplona y ustedes fueron mezclando una rebanada de cada sabor, lo que van a hacer es que los sabores se van a contaminar. Entonces también hay que pensar en mantener los sabores lo más limpios posibles. Entonces pueden poner en su charola
una hilera completa de abanicos de pechuga de pavo, una hilera completa de trozos de chorizo Pamplona y una hilera completa de salami, pero no mezcladas para no contaminar los sabores y mantener la pureza de cada uno de los ingredientes que están utilizando. El último ingrediente que es importante y que debe de existir dentro de este tipo de tablas es un ingrediente frutal. Los más comunes, lo que más común se usa son los higos, que son muy lindos, y las uvas en racimo, porque las uvas en racimo siempre le van a proporcionar a nuestra tabla elegancia y altura. Entonces la podemos colocar en la parte del centro de nuestra charola y de esta manera alrededor de nuestro racimo de uvas, los ingredientes ya sean nuestros quesos que escogimos y nuestras carnes frías. También podemos utilizar unas mitades de nuez o a lo mejor un poquito de pistaches. Yo no recomiendo semillas que sean un poco más pequeñas porque se terminarían perdiendo y quedando en el fondo de su charola, como por ejemplo si quisieran usar ajonjolí o si quisieran usar semillas de girasol, se terminarían quedando como perdidas en su charola. El pistache es muy importante. Pueden usar, por ejemplo, también nuez de la India, esa queda muy linda. El pistache es muy importante que intenten que sea pelado o que lleven unos botecitos, unos pequeños bolecitos que ustedes puedan poner en su mesa para la cáscara, para cuando la gente abra el pistache tenga dónde poner esa basura, para evitar este problema del que ya habíamos hablado en el bloque pasado, que es que ensuciemos demasiado el plato y cuando el servicio del alimento que se contrató para la graduación vaya por ese plato, a lo mejor en donde se van a servir los alimentos, pues esté demasiado sucio. Intentar mantener como el orden dentro de nuestra mesa de graduación lo más posible, ¿no? Muy bien. ¿Cómo lo vamos a transportar? Sería nuestro último punto, porque ya lo habíamos platicado. Normalmente, pues, las carnes frías se secan, se hacen muy feas, los quesos se secan, entonces como que de repente yo la monté a las 3 de la tarde porque mi graduación es a las 8 para poderme tener tiempo de cambiarme, vestirme, pintarme y demás, y para las 8, 8:30 que yo estoy llegando a la graduación, resulta ser que pues ya no tienen la frescura y la calidad los ingredientes de cuando yo monté mi charola. Lo que van a hacer es muy sencillo. En cualquier negocio de los grandes en donde venden desechables, venden unas bolsas de celofán. La bolsa de celofán, aparte de que va a hacer que ustedes no lleguen con una bolsa que se vea fea, o sea que aparte que les va a ayudar a dar presentación, esta bolsa de celofán va a ayudar a que se conserve la frescura del alimento sin necesidad de que lo tengan que tener todo el tiempo en el refrigerador. Pueden haberlo montado, insisto, a las 5 de la tarde, ponerlas adentro de su bolsa de celofán, cerrarlas con un pedacito de Durex y ya dejarlas ahí. De esta manera van a ayudar a que adentro de su carro cuando ustedes las transporten no se muevan mucho y van a ayudar totalmente a la frescura. Retirar la bolsa del celofán va a ser algo muy sencillo y algo que ustedes pueden doblar fácilmente cuando lleguen a la graduación a poner sus charolas sobre la mesa. Muy bien, aquí es importante tomar en cuenta también palillos para que uno pueda irse comiendo los quesitos y las carnes frías. Muy bien. ¿Qué pasa si, por ejemplo, me dicen, oye Nancy, a mí me late la idea, se me hace una idea que a todo el mundo le gusta, es algo limpio, algo que básicamente uno pica con los palillos y me gusta de entrada, pero siento que me hace falta algo, siento que me hace falta como el panecito, el aderezo? ¿Cómo puedo hacerlo sin que volvemos al punto, ¿no? Sin que esto se vuelva algo engorroso en lo que, bueno, y entonces lo llevo en un topper y luego lo transporto a uno de cristal y luego pues obviamente pues yo soy invitada, mi único espacio que yo tengo pues es mi mesa, termino poniendo las cosas en una caja abajo de la mesa o las pongo en una silla de al lado o qué hago con todo mi tinglado, ¿no? Bueno, lo que podemos hacer en este caso, por ejemplo, que a ustedes se les antojara de esa forma, que dijeran, no me gustaría que solamente fueran quesos, frutas y carnes frías, sino que me gustaría que fuera a lo mejor un poco, o sea, que fuera más llenón, que tuviera pan, que tuviera aderezos, que pudiéramos sorprender. Entonces aquí entramos con las tapas. Lo que podemos hacer es montar charolas de tapas. ¿Cómo? Súper sencillo.
¿Podemos montarlas? Bueno, les voy a platicar cómo montar las tapas después de que regresemos del corte. .34 de la mañana, seguimos aquí, les saluda el día de hoy la chef Nancy de la Teja en representación de Leti de Huerta, por los que nos acaban de sintonizar en este momento. Estamos platicando el día de hoy de botanas para la graduación, este platillo primero que siempre queremos llevar para poder completar el servicio de alimentos que se contrató para la graduación de nuestros hijos y poder terminar de halagar a las personas que nos van a acompañar en este día tan especial. Pues bueno, pues estamos pasando algunos tips de cómo transportarlas, de qué podemos llevar, de que no sea un tema que de repente se vuelva muy desgastante y que sea algo que podamos disfrutar. Estábamos hablando de montar tablas de quesos y fiambres, bueno, y carnes frías. Y una versión distinta de poderlo montar sería en tapas. Les iba a platicar cómo hacer esto, que es muy fácil y nos ahorraría un poco en cuestiones costo, porque podríamos tener más cantidad de alimento sin gastar a lo mejor tanto en solo quesos y carnes frías. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a fabricar o comprar, porque ya muchísimos supermercados, así como panaderías grandes, lo venden, rebanadas de pan baguette dorado en el horno. Lo podemos nosotros mismos saborizar, podemos hacer un aceite de ajo, por ejemplo, o a lo mejor con un poco de hierbas. ¿Cómo haríamos un aceite de ajo? Es muy sencillo. Ustedes pondrían un sartén, ponen unas laminitas de ajo, vierten el aceite más o menos que consideren que van a terminar utilizando para barnizar las rebanadas de pan y lo ponen a dorar. Una vez que el ajo ha tomado un color marrón, apagan el fuego, sacan el ajo para que no se vaya a amargar y permiten que el aceite se enfríe antes de poderlo utilizar con nuestras rebanadas de pan. Las rebanadas de pan igual son muy sencillas, las cortamos del grosor que queramos. Aquí es un tip importante: mientras más delgada sea la rebanada, menos tiempo nos va a durar dorado el pan. Es importante que si nosotros vamos a montar nuestras tapas 2-3 horas antes de irnos a la graduación para poder tener tiempo de arreglarnos, pues que optemos por hacer la rebanada de pan un poco más gruesa para que nos dure mucho más su dorado del pan y no lleguemos a lo mejor ya con una tapa que no esté como muy crocante, que ya esté como muy aguada. Entonces optamos por 1 centímetro, 1,5 centímetros de grosor, las colocamos en una bandeja en donde barnizamos con una brochita con este aceite que preparamos por los dos lados y en un horno lo más bajitito que se pueda, porque lo que queremos no es hornearlo, lo que queremos es deshidratarlo. Entonces tiene que ser muy bajito para que realmente en la parte del centro de nuestra rebanada de baguette se termine secando por completo, o sea, esté seca totalmente y nos aguante el producto que vamos a poner arriba con nuestro pan aún doradito. Muy bien, lo metemos a este horno muy bajitito y permitimos que quede crocante y dorada nuestra rebanada de pan. Muy bien, ahora vamos a hacer un aderezo o 2 aderezos o los que ustedes quieran. Como comentábamos, siempre es importante al principio meter, cuando usamos, siempre los quesos y las carnes frías tienen muy alto contenido de grasas, lo que hace que necesitemos a nivel paladar, a nivel gusto, algo frutal con lo cual cortarlo. Podemos hacerlo de manera natural con a lo mejor unas rebanadas muy delgadas de un durazno, se me ocurre, con ponerlo un ratitito así a parrillar en un sartén y utilizarlo como parte de nuestra tapa. O podemos fabricar una mermelada picante. Recuerden que es importante y lo pueden hacer de manera muy fácil. Pueden comprar una mermelada comercial, cualquiera en el supermercado, decir, bueno, pues voy a comprar de la fruta que sea mi elección, de naranja, de frambuesa, de fresa, de lo que ustedes quieran. Comprar cualquiera de súper
y adicionarle un sabor salado para volverla como un chutney y no precisamente como una mermelada dulce, dulce como tal. ¿Cómo le vamos a adicionar sabor? Pues la pasan, la vacían, la pasan a un bol y le van a poner a lo mejor ajo, se les antojó, y chile, por decir algo, y a lo mejor un poquito de especias, que se me antojó un poquito de tomillo, se me antojó un poquito de romero, ¿por qué no? Estos ingredientes, este ajito, este chile, este romero y este tomillo que yo decidí que le voy a adicionar a mi mermelada de fresa, lo paso por un sartén, le doy una sancochadita súper rápido, lo mezclo con mi mermelada y permito que ahí se quede toda una noche en el refrigerador. Eso va a hacer que cambie el concepto de esta mermelada, que normalmente solamente están constituidas de la fruta y azúcar, sino que la voy a volver ya un chutney, que es como una salsa de una salsa dulce que ya tiene otro tipo de especias que ya podemos utilizar de una manera como mucho más gourmet en una tapa. Entonces hacen una mermelada, la convierten en un chutney y determinan qué le van a ir poniendo arriba. Pues que se me antoja hacer unas de combinación de chorizo pamplona con unas rebanadas de queso panela. Que se me antoja hacer unas de queso gouda, de unas rebanaditas de queso gouda con selva negra. Oye, Nancy, que a mí no me gustan las combinaciones salados con dulce. ¿Tengo otra manera de volver mi tapa interesante sin tener que poner combinación salado con dulce que a mí en lo particular no me gusta? También se puede. Podemos armar un aioli, una mayonesa de ajo, que básicamente es eso, un poquito de hierbas, las que ustedes tengan a la mano, un poquito de orégano, de romero, de laurel, lo que tengan a la mano, ajito picado, salecita, pimienta, lo mezclan con mayonesa y tienen un aioli. ¿Cómo lo saco de la aburrición? Tengo muchos ingredientes los cuales puedo utilizar. Puedo utilizar albahaca, puedo utilizar hojitas de menta, puedo utilizar eneldo. El eneldo tiene un sabor anisado y como a limón que le da un toque muy particular. Y vuelvo a mi tapa. Ya tengo mi rebanada de pan, le pongo mi aioli, le pongo, que ahora las voy a hacer de pechuga de pavo con cheddar. Le pongo mis rebanadas de pechuga de pavo, les pongo mi cheddar y le pongo unas greñitas de eneldo. Y le pongo o una hojita de albahaca o le pongo un poquito de menta o hasta de hierbabuena, por ejemplo. Oye, Nancy, que aún así no me gustan ni la albahaca ni la hierbabuena, no me gustan ese tipo de sabores. Perfecto, también se puede. ¿Cómo le proporcionamos frescura a nuestra tapa? Hacemos un pequeño pesto de cilantro. ¿Cómo hago un pesto de cilantro? Pues pongo un poquito de cilantro con unas almendras, lo proceso con aceite y con eso baño mi panecito. Voy a poner en la parte de abajo mi pesto de cilantro, mi queso y mi carne fría, porque no me gustan ese tipo de sabores como de albahaca y de mentas y demás. Las opciones son infinitas. Son infinitas las opciones que pueden hacer. Yo ya les he pasado 3 tips distintos, cómo convertir una mermelada en un chutney, adicionándole especies. Si no les gusta, entonces nos podemos ir por la parte fresca con una hierbita, que podemos comprar menta, albahaca, eneldo. Si de plano tampoco ese es mi estilo, a mí no me gusta ese estilo, yo prefiero que todo sea salado, pues entonces armamos un pesto muy sencillo de un cilantro, de un perejil, que siempre son hierbas que proporcionan frescura, y entonces hacemos que nuestra tapa no sea aburrida con este tipo de ingredientes. Cualquiera de las 3 o las 3 porque se pusieron muy creativas y quisieron hacer las 3, les va a quedar súper bien. ¿Cómo las van a transportar? Lo mismo. Usan sus charolas, sus bandejas, lo que hayan determinado que van a poner ustedes en la mesa, acomodan todas sus tapas, inténtenlas poner muy pegaditas o utilizar en la parte de abajo, puede ser a lo mejor una hoja de plátano, para que no se les muevan, porque acuérdense que esto es una rebanada de pan que normalmente suele resbalar en la porcelana o en la cerámica o en la plata o en cualquiera que sea el material del que usen su bandeja, suele resbalarse. Entonces pónganlas pegaditas o usen una hoja de plátano que aparte de todo les va a ayudar a decorar y las van acomodando por encima. La misma forma, la misma técnica, compran una bolsa de celofán,
las tapan, le ponen un pedacito de diurex a la cajuela de su carro y se van a mantener frescas por muchas horas hasta que ustedes lleguen a su evento, las puedan sacar de esta bandeja de celofán y las presenten en la mesa. ¿Por qué una bandeja de celofán y no, por ejemplo, aluminio o demás? Porque la bolsita de celofán nos permite hasta darle un poco de altura para que si se nos ocurrió poner a lo mejor un aderezo o algo por encima de nuestras tapas o en nuestra tabla de quesos y carnes frías, no nos quede tan embarrada, ya que el celofán de alguna manera nos ayuda a que los ingredientes no terminen todos en el pedazo de papel aluminio o en el del papel encerado. Por eso recomiendo que sea una bolsa de celofán, son muy económicas y las pueden conseguir fácilmente. Muy bien, bueno, tenemos una llamada más de Montserrat Cruz, que ahora que regresemos del corte le voy a pasar una receta con papas cambray que también queda súper bien para las graduaciones. Volvemos del corte. Muy buenos días, 11:49 de la mañana. Les habla la chef Nancy de la Teja. El día de hoy estamos hablando de botanas para graduación y pues bueno, ya nos queda el último bloque. Tengo muchísimas preguntas. Muchas gracias por llamarnos y por comunicarse con nosotros desde nuestro chat. Voy a intentar responder todas lo más rápido posible porque es mi último bloque, entonces para poder alcanzar. Tengo aquí a una persona que me pregunta cómo utilizar jitomates deshidratados para una entradita y qué es el tapenade. El jitomate deshidratado se me ocurre, fíjate, y se me hace muy rica. Nuestra tapa, vamos a poner un queso fresco para poderlo equilibrar con el jitomate deshidratado, un queso fresco como un mozzarella fresco o un panela, algo que sea un queso de verdad, puede ser hasta un cabra. Y vamos a colocar unas rebanaditas de este jitomate deshidratado. Tenemos que completar con algo frutal, puede ser un cuarto de higo para poder decorarlo y te quedarían unas entradas espectaculares. Vas a quedar como reina, te lo aseguro. El tapenade es una mezcla muy importante, vienen de países distintos, no me voy a extender mucho, pero es muy similar al pesto, nada más que son al final del día ingredientes procesados que convertimos en una pasta que son de sabores muy elevados. Son muy similares o tienen las mismas bases como los curries, como los pestos, los tapenades, van tomando sus nombres dependiendo del país de origen que sean. El tapenade más famoso que existe es el que se hace de aceituna negra con anchoas. Es aceituna negra molido con ajos, aceite y anchoa hasta que se hace una pasta y con esto se suele utilizar para botana, o sea, para poner dentro de un pan dorado o se utiliza para preparaciones a lo mejor en donde lo convierten en una salsa y lo mezclan con alguna base cremosa. Muy bien, para la señora Asunción López ya me pasó su teléfono, con todo gusto yo le marco al ratito o le pido a alguno de los chicos que trabaja conmigo que le marquen para que le puedan pasar la receta de la birria sin ningún problema. Muchas gracias por comunicarse. Y por último tenemos a entonces Montserrat Cruz con la receta de las papas cambray. Les voy a pasar una receta súper rica. Lo primero que vamos a hacer con las papas va a ser cocerlas. Van a tener doble cocción estas papas para que realmente adhieran su sabor. Entonces lo primero que vamos a hacer es agua, tal cual, un poquito de sal para que nuestra papa no esté insípida y las ponemos ahí. Muy bien lavadas, con todo y cáscara, muy importante, la papa cambray siempre hay que usarse con cáscara. Entonces las ponemos a cocer. Es importante que no las vayan a dejar tanto tiempo hirviendo que se empiecen a deshacer. Tienen que estar cocidas, pero aún firmes, o sea, aún conservar su forma natural. Muy bien, una vez que ya están cocidas, las vamos a sacar del agua. Pueden esperar un poquito a que se enfríen. No es necesario que estén frías, pero pueden esperar un poco a que se enfríen, más que por otra cosa, por cuestiones de que no se vayan a quemar. Entonces, una vez que las sacan, las van a colocar en una bandeja de horno que no tenga mucho aire alrededor, o sea, que queden justitas para que los jugos se concentren y se metan dentro de nuestra papa. Si les queda mucho aire alrededor, o sea, las papas están nadando en su bandeja, lo que va a suceder es que esa salsa se va a salir por la bandeja y se va a terminar secando en el horno. Entonces sí es importante que estén como juntitas, así súper pegaditas las papas.
Muy bien, las van a ir tomando y con un tenedor o con un cuchillo muy chiquito, con mucho cuidado para que no vayan a deshacer la papa, le van a hacer unas pequeñas perforaciones. Esto es para que esta salsa que le vamos a verter y con la cual la vamos a hornear, entre y penetre súper bien dentro de nuestra papa. Muy bien, entonces vamos a poner un poco de mantequilla en la parte de abajo, vamos picando nuestras papas, las colocamos en nuestra bandeja bien pegaditas y por aparte en una licuadora vamos a tener cilantro, un puño de cilantro bien lavado, bien limpio, unos 2 dientes de ajo, su medida va a ser la licuadora. Ustedes van a poner el cilantro a que casi esté llena su licuadora, o sea, como unas 3/4 partes, sin que lo apachurren. O sea, ustedes van poniendo el cilantro cuando el vaso de la licuadora llegó a unos 3/4, esa es su medida. Le van a poner unos 2 dientes de ajo, así tal cual, crudo. Van a verter el jugo de unos 3 a 4 limones. Acuérdense que con los limones siempre hay que probar para no dejar las cosas tan ácidas, pero de repente pues es que es la temporada, la naturaleza así es, de repente a 2 limones le sacamos muchísimo jugo y de repente hay temporadas en que tenemos que exprimir 10 para poderle sacar ese jugo que le sacamos a 2 limones. Entonces ahí es muy importante que pues ustedes más o menos tomen en cuenta que necesitan su vaso de licuadora unos 2 deditos arriba de jugo de limón. Muy bien, vamos a sazonar. Yo casi siempre sazono con todo. Yo uso consomé de pollo, uso sal, uso pimienta, le pongo un toquecito de ajinomoto. Yo normalmente este tipo de cosas, cuando son botana que las voy a terminar poniendo frías, intento sazonarlo con todo, con un poquito de todo. Muy bien, y terminamos con un tantito de aceite. O sea, vamos a tener el limón y vamos a verter un poquito de aceite. ¿Por qué el aceite? Porque el aceite nos va a ayudar a que se quede, si solamente usamos el limón y a lo mejor le ponemos agua para que no nos quede tan ácido, toda esta salsa se nos va a ir para abajo. Al momento en que nosotros la pongamos en la papa, nos va a quedar en la parte de abajo de la bandeja. Y lo que nosotros queremos es que se bañe por completo. Entonces vamos a usar aproximadamente como otros 3 deditos arriba del limón, porque ya tenemos 2 deditos de limón en nuestra licuadora. Entonces unos 3 deditos arriba del limón de aceite. Y procesamos. Lo prueban, si les agrada, súper bien. Vierten en su bandeja y hornean tapadas, esto es importante, tapadas como por unos 20 minutos aproximadamente. No muy alto el horno bajito. Luego destapan y permiten que la papa se dore, porque acuérdense que solamente la hemos cocido, entonces pues no está doradita y es mucho más rica doradita. Entonces destapan y vuelven a meter ya destapadas por unos 8 o 10 minutitos a lo mucho, nuevamente al horno. En este punto en el que las van a volver a meter a dorar, aquí es importante que definan si van a querer ponerle picante. Oye, ¿sí le quiero poner picante? Ah, perfecto, pues entonces le ponen unas julianitas de chipotle, les ponen un poquito de unos pedacitos de chile de árbol, lo que ustedes determinen. Esos 2 chiles les quedan muy bien. El serrano le queda espectacular. Pueden poner unas rebanaditas de serrano o de cuaresmeño, del chile grande, el jalapeño, porque hay unos que les dicen cuaresmeño y otros jalapeño. Unas rebanaditas, lo ponen en su bandeja, lo meten al horno y le proporcionan la parte de el picante a su botana. Esta botana se come fría, que esa es la parte importante para el tema que estamos viendo de botanas para graduaciones. Ustedes en cuanto la sacan de su horno, sin ningún problema, las ponen en su fuente de cristal, en donde decidieron que las iban a llevar, les colocan, las permiten que se enfríen obviamente, le colocan un papel film, ya saben, de ese que se pega, o un pedazo de aluminio, lo que ustedes quieran, solamente para poderlas transportar y listo. No necesitan ni que estén calientes ni nada por el estilo y son muy ricas. Muy bien. Bueno, pues estamos a punto de terminar el programa. Quisiera terminar comentándoles que hay que reivindicar también a los clásicos. Cuando uno cocina, cuando uno está en la cocina, siempre tiene que pensar en 2 cosas muy importantes. Uno, en no complicarse la vida, porque la cocina es arte. La cocina es un arte que debe de disfrutarse, debe de hacerse con pasión, con gusto.
Sé que a veces es difícil cuando uno tiene que cocinar todos los días porque hay que alimentar una familia. A veces pues uno se cansa, se enfada, obviamente, ¿no? O sea, como que dicen, pues sí, sí me gusta cocinar mucho, pero híjole, Nancy, a veces no quisiera de veras ponerme a cocinarle todos los días. A veces se me olvida o no tengo imaginación como para saber qué. Pónganle esa parte de simplicidad a la cocina. Intenten pensar en cosas que les hagan a ustedes la vida más simple y que de alguna forma les permita disfrutar de lo que están haciendo. Muy bien, bueno, pues yo me despido, no sin antes recordarle que el día de mañana con Leti de Huerta van a tener el programa Huevos Perfectos. Muy bien, los dejo con el siguiente programa, que es con Alicia Soltero, Dentro de ti. Hasta luego.